Muy bien, vamos a hacer hoy el trazado del pantalón base, ¿sí? Este ya es el último paso para conocer todas las bases de las molderías. A partir de esto ya tienen todas las herramientas para empezar a crear todo lo que quieran, ¿sí? Teniendo las bases, conociendo el cuerpo, podemos crear la prenda que siempre soñamos tener o la que nuestros clientes vengan a pedirnos. Y ustedes simplemente con esto empezar a tirar líneas y crear lo que realmente está buscando o están buscando ustedes. ¿Cómo vamos a partir con este molde? Vamos a partir como en casi todo lo que hicimos hasta ahora, un rectángulo. Tengan en cuenta que yo estoy trabajando en escalas, ¿sí? Entonces no voy a usar la medida real, pero sí para que ustedes puedan visualizar todo el patrón. Tengan en cuenta que una pierna es mucho más larga y vamos a hacerlo el largo deseado de esta pierna, ¿sí? Del pantalón que ustedes quieran hacer. En este caso es de 105, ¿sí? Yo ahora voy a remarcar lo que ya hice en lápiz con marcador para que lo vean bien. Con este marcador me parece que no quiere saber más nada, ¿no? Bien, ahí tengo un lado. Yo esto ya lo hice con la escuadra, ¿sí? Ahora solamente con la regla estoy reforzando el rectángulo. Entonces el ancho que va a tener va a ser la cuarta parte de cadera, ¿sí? Siempre es la parte más ancha del sector donde lo estamos haciendo. Si es la parte baja, va a ser la cadera. Si es la parte alta, va a ser el busto. Siempre hablando de la moldería de la mujer, ¿no? Entonces ya tenemos el rectángulo de afuera. A este rectángulo le vamos a poner letras. Vamos a empezar poniendo A y B en el sector de arriba, C y D en el sector de abajo. Una vez que tenemos eso, vamos a pasar a trasladar la altura de cadera, que en este caso son 20 centímetros. Marcamos desde B hacia abajo y desde A hacia abajo los 10 centímetros y hacemos la altura de cadera. Una vez que trazamos esta altura, vamos a ir y trazar la altura de tiro, que me dice que mi tiro es de 27 centímetros. Recuerden que esta altura de tiro la tomamos desde la cintura, nos sentamos en una silla y hasta donde llega el centímetro. Depende mucho de dónde pongan ustedes la altura de la cintura. Si ahí es donde le hacen un error de 1 centímetro o 2 para arriba o para abajo, es donde este tiro va a quedar corto o muy largo. Entonces tienen que ser muy precisos a la hora de poner la altura de la cintura para poder trasladar en la altura del tiro. La otra línea que vamos a poner es nuestra altura de rodilla, ¿sí? Que se toma desde la cintura hacia abajo. Y esto nos va a indicar varias partes. Dónde empezar a achicar la pierna, ¿sí? Para estos pantalones. Dónde puedo hacer bermuda o 3/4 o short, ¿sí? Es una indicación de hasta dónde puedo ir trasladando yo mis alturas, ¿sí? Sabiendo que mi rodilla llega acá a la mitad de mi rodilla, un poquito más arriba es bermuda, un poquito más abajo ya se transforma en 3/4, ¿sí? No importa que el 3/4 sea abajo de la rodilla o más acá. Después podemos hacerlo al tobillo o pantalón bien largo, ¿sí? Vamos a terminar de poner las letras. Era E, F, ¿sí? En el material que se les envió tienen todo escrito lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Como para que lo puedan ir leyendo tranquilas. Y J. Estas letras de referencia les va a servir mucho para cuando en el paso a paso les diga qué letra con qué letra tienen que ir uniendo. Entonces presten mucha atención a la hora de poner las letras y de no equivocarse, porque si las ponen invertidas o se equivocan en qué altura va a ser que no puedan terminar de unir los puntos. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a empezar a hacer el trazado.
Vamos a empezar dibujando lo que sería el tiro. Nosotros tenemos altura de cadera y altura de tiro. Desde el tiro nos vamos a ir desde el punto H hacia afuera con el ancho de lo que sería el tiro. ¿Cómo voy a saber cómo calcular ese tiro? Voy a tener que hacer una cuenta que la voy a hacer para cualquier talle y cualquier medida, que va a ser mi cuarta parte de cadera, ¿sí? El ancho que yo hice este rectángulo, lo voy a dividir por 6,5, ¿sí? Y esa medida la voy a trasladar acá, ¿sí? Que me va a dar 3,8. Esto lo van a hacer con todos los talles que tengan, ¿sí? Siempre lo van a dividir por 3,5. Perdón, por 6,5. Y les da, en este caso, con esta medida, 3,8. Entonces me voy a ir hacia afuera. La distancia del tiro delantero. Fíjense de salir paralelo a la línea, ¿sí? Yo apoyé la regla y medí hacia afuera la distancia que tengo que hacer. Ahí lo hice en lápiz y ahora lo hago con el marcador, ¿sí? Ese es el tiro. Una vez que ya tengo marcado hasta dónde llega el tiro, que es el punto K, ¿sí? Voy a hacer una redondez desde el punto K hasta el punto F. Bien redondeadito, ¿sí? Primero lo hacen con lápiz. Una vez que está bien dibujado el tiro, ya recién ahí podemos empezar a trazar las líneas con lo que ustedes lo vayan a dejar fijo. Yo les recomiendo siempre que utilicen solo lápiz. Desde el punto B hacia abajo van a bajar 2,5. Y desde ese punto, que es el punto L, hacia adentro van a entrar 2,5. Y hacen un puntito, ¿sí? Este es el punto L. Vamos a unir el punto L con el punto F con una línea recta. ¿Sí? Fíjense que con la curva que hice yo, es como que esto continuará hacia ese sector. ¿Sí? Una vez que se unió este punto F con el punto L, vamos a dibujar lo que es la cintura. En este caso el delantero no va a llevar pinza, ¿sí? No lleva ninguna pinza delantera, sino que queda bien planito. Voy a apoyar mi regla en el punto L y donde toca con los centímetros de mi cuarta parte de cintura, que no recuerdo de cuánto es, la cintura mide 72, ¿sí? Lo vamos a dividir por 4. Hice las cuentas, chicas, acá qué mal que estuve. Y me queda de 18 centímetros. Entonces apoyan acá y donde toca los 18 centímetros con la línea AB, trazamos una línea recta, ¿sí? Simple, línea recta. Una vez que unimos esta línea de recta, acá se me transforma el punto M, ¿sí? Justo ahí. Y desde el punto M voy a unir con una línea recta con el punto E. Ahí. Acá ya tengo la cadera. Pero esto, para que me quede más armónico y no me quede recto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la falda. Nos vamos a ir medio centímetro hacia afuera y vamos a dibujar la redondez. Ahí está. Bien redondito porque es la cadera. Vamos a hacerlo ahora con el marcador para que se vea bien. Vamos la cintura y el tiro. Lo que tienen los marcadores que lo que va haciendo va ensanchando las líneas y no nos deja que sea tan preciso el molde. Yo esto lo hago para que ustedes puedan verlo mejor. Bien, ya tenemos entonces la cadera y tenemos el tiro.
Vamos a seguir con lo que sería la estructura de las piernas. Del tiro del punto K nos vamos a ir hacia el punto J con una línea recta. Ahí, una línea recta. Y desde la mitad más o menos nos vamos a ir medio centímetro hacia adentro y vamos a dibujarle una curva. ¿Sí? Y acá nos unimos al punto. Bien, ya tenemos entonces el tiro interno. Y de acá bajamos al punto D. Ahora nos vamos a ir de la parte de afuera, es decir, el lado de la cadera. Nos vamos a ir hacia adentro del punto I 3 centímetros. Y hacemos un punto. Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo, 3 centímetros hacia adentro y marcamos un punto. Desde el punto G, que sería la altura del tiro, vamos a ir con una línea recta hasta el punto que hicimos en la altura de la rodilla. ¿Sí? Fíjense que se angosta la pierna 3 centímetros. Y acá unimos con una línea recta. Este sería el patrón base del pantalón delantero. ¿Qué nos faltaría definir acá? La línea de hilo. La línea de hilo la vamos a sacar paralela al rectángulo, ¿sí? Fíjense que me pongo paralelo al rectángulo. Ahora lo hacemos más en el medio. Y trazamos la línea de hilo. Siempre esta línea les recomiendo que sea bien larga, porque si ustedes lo acortan y a lo mejor hicieron la línea acá y después lo quieren hacer short, no les va a quedar la línea de hilo trazada en todo el largo de este pantalón. Entonces la hacen larga, por lo menos que llegue a todas las partes donde quieran después hacer alguna transformación. Le ponen todas las indicaciones que necesita tener nuestro molde delantero, por cuántas partes se corta, ¿sí? Esta es la base. Nosotros con esta base, después con las transformaciones vamos a ir viendo qué le agregamos. Por ejemplo, la cremallera, si queremos hacerle adelante, si queremos hacer la cintura más baja, ¿sí? Pero eso va a ser después. Esta es la base, es decir, desde la cintura hasta el piso, si es que tomaron las medidas hasta ahí. Vamos a hacer lo mismo ahora con el trasero, ¿sí? Bueno, ya tenemos hecho el frente. Yo ahora hice otra vez el rectángulo para dibujar el trasero. Lo que sí, no hagan lo que acabo de hacer yo. Recuerden que siempre conviene hacerlo espejado, entonces empezar con las letras al revés, ¿sí? Pero bueno, ustedes para no confundirse sigan las indicaciones de la fotocopia. Es exactamente lo mismo, pero escuchen en qué letra va cada trazo, ¿sí? Entonces hice el rectángulo con el largo igual que en el delantero, ¿sí? Son los 105 centímetros por el ancho, ¿sí? La cuarta parte de cadera, y trasladé las medidas de altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla, ¿sí? Eso fue lo que hice hasta ahora. Vamos a empezar haciendo lo mismo que en el delantero. Vamos a marcar el tiro del trasero, con la diferencia que el tiro del trasero es 3 veces el tiro delantero, ¿sí? Si el tiro delantero era 3,8, este va a ser 3 veces 3,8, 3,8, 3,8, ¿sí? Entonces voy a empezar a marcarlo. Siguiendo siempre la línea paralela. Ahí. Ahora voy a medir bien. 1, 2, 3. Acá es el tiro trasero. Son 3 partes del tiro delantero.
Una vez que yo tengo marcado eso, me voy a ir al punto F y voy a marcar hacia arriba 2,5 centímetros, ¿sí? Y pongo un puntito. Desde ese punto voy a hacer la curva del tiro, ¿sí? Lo voy a hacer primero con lápiz para no tener error, ¿sí? Y si me equivoco poder redibujarlo. Si lo hago directamente con el marcador y me equivoco, va a ser después un borrón ahí, una cosa que no se va a entender. Y ahí dibujo el tiro. ¿Por qué me voy un poquito más arriba? Porque esta distancia hace que si yo lo dibujo directamente de acá, que me quede un pico como si fuera un pico de un pájaro, ¿sí? Y tiene que tener más amplitud y redondez. Lo otro que voy a hacer es, desde el punto B, me voy a ir hacia adentro 2,5. 2,5 ahí. Y hacia arriba 2,5. Ahí. Y hago un punto, ¿sí? Este punto lo vamos a llamar punto M. Voy a ponerle todas las letras porque si no vamos a empezar a hacer lío. Este es el punto K de kilo. Este de acá arriba es el M. El que pusimos abajo era el L. Bien, ahí vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a remarcarles este que ya está, que es el tiro. Ahí estamos. Este de acá es el punto L, el que subimos 2,5 centímetros. Y el de acá es el L y el de arriba es el M. Lo que vamos a hacer ahora, desde el punto L, vamos a ir al punto M con una línea recta. Así. ¿Sí? Ahí tenemos dibujado el tiro trasero. Lo otro que vamos a hacer ahora es lo que es la cintura, ¿sí? La cintura en el trasero sí va a llevar una pinza, ¿sí? Entonces vamos a agregarle los centímetros para esa pinza. Pero no va a ser una pinza muy grande, va a ser una pinza de 2 centímetros, ¿sí? Como para poder darle más entalle, porque la cola necesita un poquito más de volumen que en el delantero. Entonces nosotros teníamos la cuarta parte de nuestra cintura más los 2 centímetros de la pinza. Una vez que nosotros marcamos esto, lo voy a verificar bien el tamaño. Nuestra cintura medía 72 dividido 4, me da 18, más 2 centímetros me da 20, ¿sí? Entonces marco esos 20 centímetros y donde toca hago un puntito. Este puntito va a ser la letra N. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Y cómo lo voy a terminar en este sector? Puedo o redondearlo directamente o hacer la recta, ¿sí? Así. Y acá le doy redondez. Y me pierdo. Ahí estamos. Entonces ya tenemos la cadera, la cintura y acá faltaría poner en el medio, hacemos un punto para hacer la pinza, ¿sí? La pinza nos vamos a apoyar paralelos a la cintura y vamos a bajar 13 centímetros, ¿sí? Y nos vamos a ir 1 centímetro para cada lado de esta pinza. ¿Se acuerdan que le habíamos dado 2 para darle la profundidad a la pinza? Ahí estamos. Así quedaría la pinza. Ahora vamos a seguir dibujando lo que sería nuestro botamanga o entrepierna. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. De la parte de la cadera nos vamos a ir 3 centímetros hacia adentro. Y en la botamanga lo mismo, 3 centímetros hacia adentro. Hacemos un punto en cada lado y unimos con líneas rectas. Acá. Y vamos a usar la otra porque no me alcanza. Y ahí. ¿Sí? Acá ya tenemos el costado de la pierna.
Y ahora nos faltaría la entrepierna. ¿Qué pasa con esto? Como nosotros tenemos el tiro trasero más ancho, y si yo voy directamente acá me va a hacer un pico raro, lo que voy a hacer es irme del punto J hacia afuera 2 centímetros. Es decir, que voy a ensanchar un poquito el trasero. Vieron que en los pantalones siempre el trasero es más ancho que el delantero. Bueno, acá es donde hacemos eso. 2 centímetros hacia afuera, hacemos un punto acá arriba, un punto acá abajo, ¿sí? En la letra D. Prolongamos esa línea y vamos a unir primero con una línea recta desde el punto K, y después acá también unimos con una línea recta. Justo me quedó la letra abajo. Ahí. Y acá hacemos lo mismo con el delantero. Nos vamos a ir medio centímetro hacia adentro y vamos a darle la curva. Lo voy a hacer primero con lápiz porque si no se me ensancha mucho. Ahí vamos. Y terminamos yéndonos y perdiéndonos acá. Esto es simple, una redondez que le damos para que quede más armónico. Ahí va, y se pierde. Vamos a hacer exactamente lo mismo de ubicar y hacer la línea de hilo. ¿Sí? Vamos a hacer al revés. Voy a usar esta como paralelo. Apoyo bien derechito y hago el traslado del hilo. Largo, largo, largo. Dirección. Y ahí quedaría terminado nuestro pantalón del lado trasero. Una vez que tenemos esto, hay que hacer la corrección de esta parte, ¿sí? Yo ahora voy a hacer el despiece y les voy a mostrar cómo es la corrección. Vamos a tener que medir la entrepierna delantera con la entrepierna trasera para luego acá hacer la corrección de lo que me sobra, porque esto al abrirse, esta curva es más larga, ¿sí? Entonces tengo que hacer que coincidan porque esta parte va cosida con el delantero. Así que ahora les voy a mostrar cómo es eso. Bueno, una vez que ustedes ya tienen trazado el pantalón, ¿sí? El trasero y el delantero, antes de hacer el despiece, yo se lo saqué ahora para que lo vean y que sea más visual. Antes de hacer el despiece van a agarrar desde el mapa del delantero el centímetro de canto y van a empezar a medir desde acá abajo, así, bien prolijito, todo el largo del tiro de la entrepierna del delantero. Desde donde marcaron, empezando desde abajo hacia arriba del trasero, van a trasladar esta medida, ¿sí? Esto lo van a hacer con el centímetro. Así, así, hasta donde caiga, ¿sí? Una vez que ustedes vieron dónde cayó, le van a hacer una marca. Yo, al tenerlos separados, lo que voy a hacer es medirlos papel con papel. Ustedes pueden hacer el despiece y haberse olvidado de esta parte. Entonces también pueden hacerlo de esta forma, ¿sí? Y donde cae, donde sobra, van a hacer una marca y redibujan el tiro trasero, ¿sí? Esto que falta está bien, no está mal, y se lo sacamos. Si ustedes se olvidaron de hacerlo del mapa, lo hacen en el despiece y vuelven al mapa y lo arreglan, ¿sí? Esto es un arreglo que se le hace siempre porque recuerdan que les dije que esta parte se abre más, entonces la diagonal es más larga, por eso hay que arreglar. Bueno, ahí nosotros ya tenemos el trasero con su hilo, tenemos puesto el nombre que es el pantalón base, indicación de qué parte es el trasero y por cuántas veces se corta. Lo mismo con el delantero. Ustedes aparte le tienen que poner el artículo, que quiere decir el molde por el que van ya trabajando, ¿sí? Cada uno va a depender el número por la cantidad de cosas que haya hecho, si hizo más transformaciones o no.
Y una vez que tenemos esto, tenemos que hacer en el talle de ustedes el mismo paso, ¿sí? Con las medidas propias. Puede ser que cuando traslade en mi medida me pueda ir de afuera del rectángulo. Eso ya saben cómo pasó en la falda. Puede suceder y no hay ningún problema. Van a hacer todo tal cual, pero cuando apoyan para trasladar esta pinza, se fijan si necesitan o no esta pinza de entalle y si se van afuera del rectángulo o no, ¿sí? Pero trasladan la medida hasta ahí. Puede ser que también el trasero no les quede con curva y que quede más recto, ¿sí? Eso va a depender de cada cuerpo. Entonces, una vez que hicimos esto y ya hicieron el molde en sus medidas, van a hacer el tual. Una vez que tenemos el tual y que ustedes vieron que esto les calzó bien, van a empezar a ver qué tipo de transformaciones van a hacer en este pantalón. Perdón. Así que una vez que tienen eso, seguimos con transformaciones de pantalón. ¿Cómo podemos transformar un pantalón? Lo más común que surge y que siempre va a surgir es el tema del pantalón chupín, ¿sí? Porque ¿quién no compró un pantalón recto y en esta parte, como ahora no se usa, queremos achupinarlo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tipo de tela es el pantalón? Porque si esa tela no tiene nada de elasticidad, voy a poder achupinarlo, pero no tanto como para que me quede ajustado en la parte del tobillo, porque si no el pie no me va a entrar, ¿sí? Yo tengo que hacer pasar el pie por la parte de la botamanga. Entonces, primero vamos a controlar de qué tipo de tela es el pantalón o del pantalón que quiero hacer para saber cuánto achupinarlo. Yo ya teniendo mi pantalón base, sabiendo que me queda bien, puedo empezar a transformar lo que serían las piernas o el tipo de largo, es decir, de qué largo de tiro me gusta. ¿Se acuerdan que en una época había pantalones de tiro bajo, de tiro alto? Este es a la cintura, es tiro alto. Tiro medio sería unos 3 o 4 centímetros más abajo, ¿sí? Que no llega a la cintura, pero que sigue siendo alto. Y tiro bajo son otros 5 centímetros más abajo, en donde estamos al límite de donde comienza los cachetes de la cola. Lo mismo pasaría en el delantero. Todo lo que ustedes bajen de cintura del trasero van a tener que hacerlo en el delantero y viceversa. Todo lo que bajo en el delantero lo voy a tener que trasladar al trasero. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que ustedes, estas son las partes que se tocan entre sí, ¿sí? Entonces, todo el costado va a ir cosido junto y las entrepiernas van a ir cosidas juntas también, ¿sí? Fíjense en esto. Si yo quiero hacer un palazo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, el hilo. Entonces tengo que poner mi pantalón siguiendo el hilo. Ahí estaría derecho, ¿sí? Lo mismo con este. Entonces, si yo los voy a juntar, acá, esta curva, si yo quiero mantener el palazo que vaya bien pegado al cuerpo, voy a mantener esta costura, pero en esta parte no lo voy a entallar, ¿sí? Lo voy a dejar recto, porque de esa forma se transforma en un palazo. Lo mismo en la parte de la entrepierna. Si yo esto, en vez de hacerle la curva para que vaya pegado a la pierna, lo dejo desde el tiro que vaya recto hacia abajo, estoy haciendo un palazo bien amplio, ¿sí? Dependiendo la tela que uso, va a tener más movimiento o va a caer más pesado, ¿sí? Pero ahí con esa simple modificación estoy haciendo un palazo. Lo puedo hacer unido, ¿sí? Por ejemplo, si yo le quiero poner en la parte de arriba elástico, le voy a dar 1 centímetro de amplitud en esta parte para que me quede más despegado de la cadera. Y lo voy a hacer todo un molde, ¿sí? Así como está. Me verifico de que tengan los dos, que estén al hilo, ¿sí? Que esté este paralelo con este. Para eso es la importancia de mi hilo, ¿sí? Que sea bien largo. Y hago un molde nuevo, ¿sí? Sin costura en el medio. De esta misma forma se pueden hacer los pantalones
sin costura en el costado, ¿sí? Generalmente esto se utiliza más para niños, sin esta costura de acá, porque lo que me hace es que evito hacer esta costura, es algo menos que le marca en la pielcita de los bebés. Y esto lo mantengo, ¿sí? La forma del tiro, ¿sí? El largo. Y acá, en vez de hacerlo entallado o con pinza, lo hago directamente recto y le pongo un elastiquito para que me lleve al tamaño de la cintura, ¿sí? Si quiero hacer un pantaloncito más holgado, es decir, más amplio, me separo y le doy los centímetros que quiero darle de amplitud. Entonces ahí tendría esa variación. Otro tipo de variación sería llevarlo a la cintura y hacer una bermuda, o llevarlo un poquito más arriba y hacer un short. Tengan en cuenta que a mitad entre la rodilla y el tiro me va a hacer un short largo, ¿sí? A mitad de la pierna del muslo. Si quiero los shortcitos cortos que usan las chicas ahora, sería a 2-3 centímetros del tiro más abajo. Y tengo un shortcito bastante corto, ¿sí? Bien cavadito. Lo mismo en la parte de la cola. Todo lo mismo que le resto al delantero le voy a restar al trasero, porque esta parte de acá va a ir cosida con esta parte de acá para formar el short. Otra modificación que pueden hacer es agregarle bolsillos, ¿sí? Si le quieren poner cintura, recuerden que si la cintura es de 5 centímetros, le voy a restar a mi pantalón 5 centímetros, le saco los 5 y aplico la cintura aparte, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en el trasero, saco esos 5 centímetros y aplico la cintura, porque si yo no hago esto y le aplico una cintura, lo que estoy haciendo es yéndome arriba de lo que es la cintura y ya no tiene la misma forma, porque el cuerpo en la parte de arriba se empieza a abrir, no está entallado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Si le quieren hacer cierre de costado, recuerden siempre que tiene que llegar hasta la cadera, ¿sí? Si llego hasta acá, ya el pantalón me va a entrar. Entonces, hasta la cadera sí o sí tiene que estar el cierre, ya sea en la parte del central delantera, en el costado o en la parte de atrás, en el trasero, como pueden llegar a encontrar pantalones de vestir de ese estilo. Si le van a aplicar bolsillos en el trasero, si le van a hacer bolsillos ojal, son todas transformaciones que le pueden hacer a los pantalones. Otra transformación que se usaba en un momento o también ahora son las famosas patas de elefante o el Oxford. La pata de elefante sale de abajo nada más, es decir, un poquito más arriba del tobillo. Y el Oxford va a salir desde la rodilla. Y puede ser de los dos lados que le dé esa amplitud. Del lado interno y del lado del costado de la cadera. La misma amplitud que le voy a dar al delantero, se la voy a dar al trasero, ¿sí? Esa diagonal que le dé para ampliarlo como Oxford. Estoy pensando qué otro tipo de transformación podrían hacer. Podemos hacer que nuestro pantalón tenga tablitas, ¿sí? Esas tablitas como los pantalones, las bombachas de campo, que son más amplias arriba y más tomadas en la parte de los tobillos. Para poder lograr eso, van a tener que definir qué tablitas van a querer hacerles y van a aplicar un recorte en esta parte hasta abajo sin separarlo y van a abrir el molde, ¿sí? Eso que abren es la amplitud de la tablita. Van a marcar en otro papel el molde como quedó abierto, ¿sí? Con 1, 2 o 3 tablitas, eso lo deciden ustedes. Pueden ser tablitas, pueden ser alforcitas. Si son alforcitas y es todo parejo porque después lo van a coser, el corte es hasta abajo de todo y van separando el molde, ¿sí? Vuelven a dibujar en otro papel y indican para qué lado se cierra cada cosa, ya sean tablas, ya sean las alforcitas, lo que le quieran hacer. Pero todo tiene que estar marcado en el mapa, lo que quieran hacer como transformación. Y no se olviden nunca del hilo. Eso es lo que va a hacer que este pantalón no se le tuerza la pierna. Si ustedes acomodan bien al hilo las telas, es decir, el molde en la tela, este pantalón no va a tener defectos. En cambio, si ustedes se olvidan de poner el hilo
y acá para poder aprovechar el borde ponen el pantalón de costado, así, ven que la línea del hilo se torció. Cuando ustedes unan esta parte con esta, la tela va a buscar su hilo, entonces la botamanga se va a girar. Eso pasa generalmente en muchos pantalones de jean, que ustedes se lo ponen y la pierna sola, en la parte del largo, se empieza a girar. Eso es porque está mal acomodada en la tela, ¿sí? Obviamente si buscamos el hilo vamos a tener mayor desperdicio de tela, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo esto lo acomodo acá y este no lo puedo poner ahí. ¿Ven? Desperdicio, un montón. Sería lo mismo si esto yo lo tuviera al revés. Y digo, ay, bueno, ya que estoy lo pongo así y en estas dos curvaturas me aprovecho. Claro, pero ¿qué pasa si esta tela tiene un pelo que me indica el brillo? Entonces si yo lo pongo al revés me va a quedar la parte de atrás de un color, porque el brillo cuando va para un lado tiene un color, y esta me va a quedar de otro. Entonces tengo que mantener los dos en la misma dirección del hilo, por eso le ponemos flechas. Cuando la moldería no tiene flecha es porque puede ir tanto para este lado como para este, ¿sí? Eso va a depender de si ustedes están haciendo esta moldería para una determinada tela, que ya saben para dónde va, entonces ya indican bien si puede tener para un lado o para el otro el acomode del molde. Si no saben para qué tela se va a usar y simplemente están haciendo el pantalón base, tienen que poner siempre la dirección del hilo hacia abajo para que respeten esa línea de hilo en todos los moldes, ¿sí? No puedo poner una hacia abajo, otra hacia arriba, porque si no ahí estoy haciendo cualquier cosa y no me van a coincidir. Entonces ahí ya tendría esta parte. Otra pregunta frecuente que surge a la hora de hacer una transformación de pantalón es querer hacer un mono, ¿sí? Los monos de shortcitos. Pero acá yo ya me tengo que trasladar a trabajar con el delantero, ¿sí?, del pantalón y el delantero del corpiño base. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la falda cuando quisimos hacer un vestido. Línea, voy a utilizar ahora lo que sería mi regla, como si yo estuviera dibujando una línea en... ¿cómo se llama? En un papel. Voy a apoyar mi corpiño base en esta línea, ¿sí?, exactamente ahí, y voy a trasladar, ¿se fijan esta línea de acá? Voy a trasladar esa línea paralela a esto. ¿Qué es lo que me pasa con esto? ¿Sí? Yo tengo que... le estoy usando esta línea acá para que me quede el pantalón derecho, pero lo que estoy uniendo es la punta de la cintura con la punta donde me termina mi corpiño de base. Yo acá tengo una diferencia de espacio porque el delantero tiene una pinza, ¿sí? Pero lo vamos a poner igual. ¿Qué va a pasar con mi mono si tiene short? Voy a tratar de ponerlo. Una de las cosas más frecuentes que surgen como preguntas y dudas es cómo transformar mi pantalón y transformarlo en un mono. Entonces ahí yo ya tengo que relacionar mi pantalón con el corpiño base, ¿sí? En este caso voy a agarrar el delantero del pantalón con el delantero del corpiño. Voy a traspasar todo esto a otro papel, ¿no? Pero yo ahora se los voy a mostrar como para que lo tengan presente. Vamos a hacer de cuenta que la regla es la línea que tracé en el papel para ubicar los moldes y que queden derechos. Voy a aplicar bien pegado a esta línea mi corpiño base de la parte delantera. Y ahora tengo que trasladar el pantalón. Pero como el pantalón yo tengo curva de acá, me es más difícil ver cuál es el centro. Entonces, una de las cosas que tenemos que trasladar cuando hacemos el despiece es la línea esta que me queda del rectángulo o la línea de hilo, ¿sí?, para saber bien que quede derecho. Esto es lo que a mí me va a indicar que mi pantalón esté bien derecho o que me esté yendo para adentro o que me esté yendo para afuera. Otra comprobación es apoyar siempre punta con punta
del costado, ¿sí? Yo tengo en este delantero una pinza de 2 centímetros que en el delantero del pantalón no la tengo. Puedo hacer dos cosas: cerrar esta pinza, es decir, estos 2 centímetros que yo tengo de pinza en el delantero, sacárselos del costado, entonces mi pantalón va a venir 2 centímetros más adentro, ¿sí? Y ahí esta línea con esta ya tienen la misma distancia, ¿sí? Lo otro que tengo que comprobar es que la línea quede paralela a la línea que yo acabo de dibujar, ¿sí? No me tiene que quedar ni así ni muy así, porque si no le estoy cambiando la forma a este pantalón, ¿ven? Si yo aplico derecha la cintura acá, mi pantalón se está yendo la línea de hilo atravesada y no es como tiene que quedar. Esto tiene que venir derecho, ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Dibujo todo el pantalón y el corpiño y en base a lo que dibujé empiezo a hacer las transformaciones para el mono que quiero hacer. Si lo quiero más corto, si lo quiero más ancho, si en la parte de la cintura le voy a poner un elástico y lo voy a fruncir. Pero lo que va a tener sí o sí este mono es o una costura todo en el centro porque mi tiro tiene forma, ¿sí? Esto es lo que va a ir unido uno con otro, o trabajarlo separado, pantalón por un lado, corpiño por el otro, y en esta parte tiene la costura de la cintura. Si yo fuera a trabajar eso, voy a agregarle esto que me falta acá, ¿sí? Entonces, ven estos 2,5 centímetros que bajó. Para trabajar con piezas unidas, ya sea esta con esta, le voy a agregar estos 2 centímetros, porque si no, ¿qué pasa? Se me va a cortar esto así y me va a tirar en la parte del tiro. Entonces le tengo que volver a agregar esos 2,5 centímetros que le saqué para que calce mejor el pantalón cuando trabaja solo como pantalón, ¿sí? Si ustedes van a hacer esto, lo van a hacer igual. Van a trazar el pantalón, van a sacarle los 2 centímetros de pinza si es que no la van a utilizar. Si quieren hacer el mono y agregarle esos 2 centímetros de pinza acá abajo, también lo hacen. Entonces aplicaría ahí. Esto que me tengo acá, yo lo voy a dibujar más afuera y le voy a dibujar la pinza acá como la pinza de arriba. Entonces tengo una pinza en los dos lados. Es decir, voy transformando. Si acá le agrego una pinza, le tengo que agregar la distancia. ¿Dónde se la voy a agregar? Esto me puedo ir más adentro, ¿sí? Para que el centro coincida con mi centro. Y se la agrego del lado de afuera. Entonces esto es más recto. El pantalón lo puedo hacer corto, lo puedo hacer largo, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. Lo mismo con la parte de arriba, la transformación de corpiño ya la sabemos porque lo hicimos anteriormente. Y ahí van trabajando con lo que sería el mono, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos distintos monos. Tenemos el mono que es con pantalón, ¿sí? Y si nosotros decimos quiero hacer un mono musculosa, quiero hacer un mono strapless, eso es exactamente posible, ¿sí? Porque la idea de la transformación no tiene límites, la pueden hacer como quieran. Pero bueno, este sería como el más complicado de poder hacer, porque en la falda, al tener la parte central recta, aplico en esa línea y listo. Pero en este caso la línea me va a servir para poder hacer la línea paralela a mi línea de hilo, ¿sí? Si quieren, visualmente pueden trasladar esta línea de hilo bien acá al borde para poder ir y visualizarlo mejor. Pero ahí es como debería quedarles el mono ubicado, ¿sí? Así que bueno, espero que hagan muchas transformaciones y ya quiero ver qué es lo que logran.